Hola, Buenas tardes, doctora. Así se ve en la pantalla. se ve la pantalla ya, gracias. Bueno, no sé si seguimos con mi cuestionario o hago un resumen de lo que está en el Classroom. ¿Qué es lo que opinan? Por mi parte, doctora, sugiero que sea un resumen y responder las preguntas más relevantes, porque por mi parte no alcancé a ver todo el video completo. No, me va. Ya. ¿Qué dice Iris? Sí, doctora, está bien. Podríamos empezar primero con un pequeño resumen. Bueno, los virus, por el hecho de ser parásitos intracelulares, son difíciles pues de ser atacados por sustancias químicas extrañas, porque indirectamente o no entran dentro de las células donde están creciendo los virus, muchas sustancias químicas, o pueden atacar también a la misma célula que está en proceso de replicación o activa, ¿no es cierto? Y entonces hay que buscar algunas características, algunas particularidades donde se puede ir a trabajar con sustancias antivirales y evitar la replicación de los virus. Lo que ustedes tienen aquí abajo, es más o menos el ciclo vital de un virus, ¿no es cierto? El virus que se encuentra en el medio externo, para poder replicarse, porque en el medio externo no se replica, para poder replicarse necesariamente tiene que entrar dentro de una célula. Y al entrar dentro de la célula, no lo hace sobre cualquier célula, lo hace sobre células sensibles, células específicas, células que le permitan o que le den enzimas y sustratos y metabolitos que el virus requiere para replicarse, ¿no? Y entonces, pues, tiene necesariamente que adherirse a la célula y esa adhesión hemos visto que es muy específica, no es como una proteína a cualquier otra proteína. Hay una gran especificidad en la adhesión del virus a la célula que va a infectar y esa adhesión justamente es la que media la, la célula blanco. ¿Qué célula va a ser atacada por el virus? Porque los virus no atacan a cualquier célula. Les digo nuevamente, todo está controlado por el receptor ligante. Una vez que se adhiere, tiene que poner en juego algunos mecanismos que la célula le da o que el virus utiliza para poder ingresar dentro de él. Dentro de la célula, el virus no se replica por fisión binaria, como ustedes han visto en las anteriores clases. El virus se deshace y en ese momento el virus deja de ser infectivo, ¿no? Si esa célula se lisa o por un linfocito citotóxico, por ejemplo, que reconoció que la célula le está mandando alguna interleuquina y reconoció y el linfocito citotóxico la lisa, ese virus ya no produce nada porque está totalmente desensamblado. ¿Dónde va a ir ese DNA o ese RNA que constituye su material genético? Entonces, va a ser lábil más bien a la acción de las enzimas que tienen las células, eh, sea para defenderse ellas o sea para sus propios metabolismos. Tienen proteasas, tienen eh, eh, radicales tóxicos, tienen DNAsas, tienen RNAsas, porque también ellas saben que pueden ser atacadas por virus y tienen pues mecanismos de defensa. Entonces, la penetración va a conllevar a qué? A la desintegración del virus, ¿no es cierto? Por un lado el genoma y por otro lado las proteínas, que bueno, es así, van a ser degradadas y tal vez se utilicen
como sustancias básicas para obtener aminoácidos, etcétera, y utilizar en la síntesis después de otras estructuras. Una vez que se ha liberado, viene el proceso mismo de la replicación del virus, que se hace en dos partes. Por un lado, ¿no es cierto?, se sintetiza el DNA, o el DNA o el material genético, llámese RNA o DNA, de diferentes formas, como ustedes han visto, de acuerdo a la característica de su presentación como bicatenario, como monocatenario, ¿no es cierto? Entonces, se replica, por un lado, el material genético y por otro lado se sintetizan las proteínas. Proteínas que vale la pena aclarar, no es un solo tipo de proteínas, o sea, las proteínas que constituyen la cápside o las nucleoproteínas, sino también los virus tienen en su información genética una gran cantidad de genes que codifican por otras proteínas que las llamamos no estructurales, es decir, que no van a formar parte de la cápside, de la glucoproteína o de alguna proteína de la envoltura del virus, sino que esas no estructurales, que no están muy bien definidas, son las que van a ir a modular las enzimas de la célula. Ellas van a ir a hacer de que tal vez la célula empiece a expresar alguna polimerasa, por ejemplo, o que deje de sintetizar su polimerasa y permita que la polimerasa del virus actúe. Esas son las proteínas no estructurales, o sea, esas son las que van a tomar el comando de la replicación de la célula en favor de la replicación de ellos, ¿no? Bueno, una vez que se replican, como les digo, se sintetizan proteínas o se sintetiza el mismo material genético, y cuando todo se ha comandado, o sea, el virus ha entrado y ha dirigido esa orquesta en su beneficio, ya tiene muchas copias de material genético, ya tiene muchas copias de lo que vendría a ser su estructura, ¿no es cierto? Y empieza, incluso los que tienen envoltura, empiezan ya a expresar en la superficie de la célula las glicoproteínas que van a servir de adherencia cuando el virus salga de la célula. Y entonces se empieza a producir el ensamblaje. Vean, ubica sitios donde va a tomar la envoltura de la célula, donde van a estar sus glicoproteínas, y ahí se va a encajar su cápside con su material nuclear, de tal manera que vamos a tener ya un virión completamente estructurado, y que cuando sale ya tiene pues capacidad de infecciosidad, ¿no? Está protegido su material nuclear, sus proteínas externas ya están listas como para poder adherirse a otras células que se encuentran en su entorno o que pueden ser diseminadas por la vía linfática o por la vía sanguínea o por continuidad, como hemos visto en la patogenia de las enfermedades virales, ¿no? Una vez que se ensambla, entonces se libera el virus y, como les digo, ya estamos listos para poder, o el virus ya está listo para poder infectar. Entonces, si vemos esto, hay algunas cosas que son propias del virus, que no le da la célula, ¿no es cierto? Y entonces se puede actuar a estos diferentes niveles. Y es por eso que les he presentado esta imagen que me gusta, que lo he sacado de internet, lógicamente, donde tenemos a la partícula viral y cuáles serían los blancos, los sitios, los lugares donde los antivirales pueden actuar. Pueden inhibir la adhesión del virus, ¿no es cierto? Pueden evitar la decapsidación del virus dentro del citoplasma. Pueden inhibir, y esto es lo más importante, sobre todo aquellos virus que tienen sus propias polimerasas, no usan la polimerasa del virus, sino ellos tienen sus propias polimerasas. Y a esas propias polimerasas las podemos inhibir con una serie de compuestos químicos generalmente parecidos a los nucleótidos, porque finalmente los nucleótidos son los que hacen el material genético. Algunos virus tienen capacidad de sintetizar sus estructuras por partes, o generalmente los virus hacen una poliproteína, se llama así. Todo está junto, un RNA mensajero largo
Y en ese RNA mensajero están todas las proteínas necesarias para el virus, incluso esas proteínas tempranas que son las proteínas no estructurales que les he hablado, y las proteínas estructurales que son las proteínas tardías, ¿no? Y para eso pues necesitan ellos de una proteína temprana que corte, ¿no? Y que permita tener las fichitas del rompecabezas para poder ellas ensamblarse. Una vez ensamblado, liberarse las partículas virales. Entonces, miren, estos cuadraditos azules me indican los sitios en los cuales se puede actuar con las sustancias químicas antivirales. Y bueno, no nos olvidemos que los virus también pueden ser atacados cuando no están dentro de la célula, cuando están en el medio externo. Y hemos visto la importancia que tiene el alcohol, 70%, sobre todo cuando hacemos nuestras prácticas. ¿Qué es lo que recomendamos a los estudiantes? Lávense las manos. ¿Con qué se van a lavar las manos? Con detergente, jabón, antiséptico, que sabemos que tiene la particularidad de desorganizar las membranas, ¿no es cierto? A alterar la tensión superficial de las membranas. Y hay virus que tienen envoltura y que tienen membranas y que pueden ser alteradas su tensión superficial, y al ser alterada su tensión superficial se desorganiza esa estructura y deja al virus libre en el medio ambiente, de tal manera que este virus ya no se vuelve infeccioso porque ya no tiene la glicoproteína necesaria y todo lo necesario para poder adherirse, ingresar y replicarse. O los virus que no tienen envoltura, hay muchos dentro de los virus, los más importantes, los picornavirus, los adenovirus, los papovavirus, responsables del cáncer uterino, por ejemplo, del virus del papilomavirus, papiloma humano. Esos son virus desnudos, o sea, no tienen envoltura. Muy poco podrían hacer estos jabones, detergentes o antisépticos que actúen sobre qué membrana, si se hace una proteína, pero podemos desnaturalizar la proteína, ¿no es cierto? Y hemos visto que existen algunos antisépticos y desinfectantes que tienen esa particularidad de desnaturalizar las proteínas, y uno de ellos son los alcoholes. El alcohol al 70%, pues es un buen agente antiviral o un inhibidor, si ustedes quieren, un desorganizador de la cápside de estos virus. Y se ha podido determinar sobre todo el uso del ácido cítrico, no como agente antiviral. Y no nos olvidemos, después tenemos otros agentes que se utilizan como elementos de esterilización, ¿no es cierto? El glutaraldehído al 2% es una sustancia que tiene la particularidad de alquilar, de trozar la membrana y todo lo que pueda tener, no solamente las bacterias, sino también los virus. El calor cuando hemos pasado los 120 grados centígrados a una presión de una atmósfera y media, pues también se van a inactivar los virus. Eso podríamos actuar de esa forma. Y eso es lo que se hace generalmente con los utensilios o con los fomites, llámese, qué sé yo, campos quirúrgicos. Las gasas no se reutilizan porque son baratas, pero hay algunos elementos como por ejemplo algunas jeringas, qué sé yo, que se pueden reutilizar. Y cómo se las esteriliza, se elimina todos estos virus, es mediante el autoclavado, ¿no? Calor húmedo. Es importante considerar que si bien destruimos a los virus, el material genético se encuentra, es resistente y se puede encontrar ahí, y el autoclavado no inhibe, no destruye ese material genético, que a veces no es conveniente, sobre todo cuando se está trabajando en laboratorio con las técnicas de amplificación de material nuclear. Ese material nuclear que podría estar en los medios que estamos esterilizando podrían contaminar la extracción de otros DNAs, de otras investigaciones, y darnos problemas en el proceso de la que se... Bueno, pero de todas maneras hemos inactivado a los virus de esta manera. Bueno,
Les decía que podemos inhibir el ingreso del virus. ¿Cómo podemos inhibir el ingreso del virus? Bloqueándolo. ¿Cómo lo bloqueamos? Con anticuerpos. Es la mejor forma de inactivar a los virus y es la forma como se retienen muchas de las infecciones virales y ustedes van a ver, cuando vamos pasando tema por tema, que las infecciones son limitadas por quién. ¿Quién las limita? ¿Quién las limita? Los anticuerpos son los que, sí, el virus ingresó, se replica, produce algunas alteraciones, pero el sistema inmune se alertó por anticuerpos y finalmente él es el que limita, esos anticuerpos van y se fijan a los nuevos viriones que están saliendo y los neutraliza y la infección viral se supera más bien con una producción de anticuerpos memoria que nos sirven para evitar segundos o posteriores enfermedades producidas por el mismo virus. Lógicamente, relacionando también con cada tipo de virus, porque existen determinantes antigénicos muy variados. Existen, así como en las bacterias tenemos cepas que producen diarreas, por ejemplo, la CP, que todas están dentro de la familia de la Escherichia coli, pero cada una tiene una particularidad diferente que las hace patógenas de diferente forma. Y en los virus también hay cepas que pueden escapar, si ustedes quieren, a la formación de anticuerpos, pero siempre de alguna forma, como se forman anticuerpos contra todas las estructuras proteicas, alguno de ellos va a llegar a neutralizar y limitar la replicación del virus, la replicación o la adhesión del virus, que es el primer paso en la infección de un virus, ¿no? Los anticuerpos, ahora estos anticuerpos los podemos obtener bajo tres mecanismos, digamos, la inmunidad adquirida y la inmunidad pasiva. Eso ya lo hemos visto en las primeras clases, pero vale la pena recordar que son las mejores formas de bloquear a los virus, ¿no? La inmunidad adquirida, lo hemos visto ya. La enfermedad, hay muchas enfermedades que uno las adquiere una vez y nunca más las vuelve a adquirir porque ya formó anticuerpos y esos anticuerpos pues están protegiéndonos de por vida. Otra forma es mediante la vacunación. La vacunación a veces tiene sus limitaciones porque sobre todo con aquellos virus que no son frecuentes, que no estimulan constantemente nuestro sistema inmunitario. Alguna vez lo adquirimos, se estimuló, formamos anticuerpos, tenemos memoria, pero pasan los años, nuestros linfocitos también envejecen y van muriendo, y a veces la memoria también se va disminuyendo, de tal manera que cuando llegamos a una edad ya muy avanzada, esos anticuerpos que los formamos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, o sea, esos linfocitos, mejor dicho, ¿no? Los anticuerpos, linfocitos, memoria, han muerto también y a veces en la tercera edad, como decimos, podemos adquirir otra vuelta la misma enfermedad que la adquirimos y nos protegimos durante nuestra niñez. Bueno, entonces, inmunidad activa, infección, vacunación, o inmunidad pasiva mediante la administración de anticuerpos ya procesados en laboratorio, obtenidos de personas inmunizadas, ¿no? Se coloca, por ejemplo, la vacuna del virus del sarampión a personas adultas, luego se les sangre, se saca el plasma y se saca las inmunoglobulinas específicas para el sarampión y eso se puede utilizar como anticuerpos ya que se puede administrar a personas, qué sé yo, con algún compromiso inmunitario, que están muy en contacto con o han estado en contacto con el sarampión. No es bonito el sarampión, es una enfermedad muy inmunodepresora, como lo vamos a ver, y que puede llevar tiene altas tasas de letalidad, mortalidad, y entonces si tenemos una persona que tiene algún compromiso, enfermito en la casa, y hay otro que está con sarampión, puede contagiar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos evitar? No lo vamos a llevar a otra casa. Podemos darles anticuerpos ya liofilizados, que se los compra en farmacia, y tenemos así, por ejemplo, anticuerpos contra el virus contra el virus de la hepatitis, contra el A, contra el virus de la hepatitis B. Y es tan importante este mecanismo de bloqueo de la acción de la unión de los virus a las células blanco,
que se están elaborando anticuerpos utilizando estas tecnologías de DNA recombinante. O sea, se saca el gen que codifica el anticuerpo específico frente a un virus X, se lo inserta en alguna levadura, en alguna otra, y esa levadura va a producir esos anticuerpos, se purifican y se pueden utilizar, liofilizar, como los que se han obtenido de la sangre. Y así tenemos, por ejemplo, este que es muy utilizado, y tenemos más todavía, ahorita no me acuerdo, pero hay otros anticuerpos obtenidos así por DNA recombinante, ¿no? O sea, obtenidos ya en laboratorio, ya no traemos de personas, sino ya lo hemos clonado el gen que codifica a la inmunoglobulina en un plasmido que infecta una bacteria o una levadura, y entonces ellos son los que producen los anticuerpos, y esos anticuerpos se los purifica y se los puede administrar a las personas sin ningún problema. Por un lado tenemos ese bloqueo, ¿no es cierto?, afuera con los anticuerpos, o también se puede bloquear a sus receptores, y ahí se han creado muchos sustancias que bloquean estos receptores, y lo más estudiado y lo más aplicado en la medicina es el bloqueo contra el virus del VIH. El virus del VIH sabemos que tiene un correceptor, que es el receptor CD4, que se encuentra en los linfocitos T, y en los macrófagos principalmente, o en las líneas macrofágicas, o sea, los que dependen del monocito, ¿no es cierto? Esas células fagocíticas, ahí se encuentra el receptor CD4. Pero no solamente necesitamos receptor CD4, sino también necesitamos estos correceptores, que son el CCR5 y el CXCR4. Entonces, este conjunto de proteínas que se encuentran en la membrana del linfocito TCD4, vamos a hacer el ejemplo, ¿no?, son los que van a permitir, ¿qué cosa? Que el virus se adhiera a través de una glicoproteína que se encuentra en este esquema, en la cabecita de este alfiler, ¿no? Se une, pero el virus tiene que ingresar dentro del citoplasma. O sea, el material genético, ¿cómo va a ingresar? No se une nomás, no se está creando un poro. Y entonces, para vaciar esto, necesita que los correceptores adhieran a estas C41, las doblen, aproximen la envoltura del virus a la membrana de la célula, y una vez aproximada la envoltura, ahí sí van a tener enzimas y van a hacer como un porito por donde va a entrar solamente el material nuclear, tratando de evitar que la célula abra su membrana y se lice, ¿no es cierto? No le conviene al virus, lo único que le interesa es que su material genético, como ellos no tienen sistema de secreción tipo 3, jeringas o 4, etcétera, ellos tienen que ver la forma de inyectar su material genético dentro del citoplasma. Y así tenemos varios antivirales, como por ejemplo el Maraviroc, el Vitriviroc, el Enfluricide, que son los antivirales más utilizados sobre todo para el VIH, ¿no?, para el virus del VIH. Otros virus también se los puede inhibir en su ingreso y en su liberación, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, los enterovirus, donde está los rinovirus principalmente, incluso el virus de la hepatitis A también tiene un mecanismo similar. Los antivirales se colocan en el sitio de unión, bloquean ese sitio de unión que tiene la proteína de la cápside con el receptor, con el ligando que se encuentra en la célula. Lo bloquean, lo taponean, entonces no tiene cómo fijarse el virus, sino es capaz de introducir su material genético dentro de la célula. O si bien lo introducen ya, lo llegaron a introducir, como es el caso, por ejemplo, de los adenovirus, entran o se unen y liberan pues un endocito, y allí son capaces de liberar su material genético. Esta es la diapositiva que quiero mostrarles, donde tenemos el virus de la gripe. El virus de la gripe
ella se une, pero cómo mete su material genético, cómo introduce su material genético para que se reproduzca dentro de la célula. Tiene sus receptores, sus glicoproteínas que se fijan y que le ayudan en su adhesión, y tiene una proteína no estructural también que se llama proteína M2. Esta cuando está cubierta así, aislada, es capaz de cambiar el pH, ¿no? Introducir iones hidrogeniones, y al introducir estos iones va a dar lugar a la formación de un poro en la, en la membrana del endocito. Ese poro se va a unir con la membrana del endocito y va a dar lugar a la liberación del material genético. Este material genético entra ya en la célula, en el núcleo, donde vaya a replicarse, y empieza su proceso de replicación y transcripción, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos actuar contra este virus? La mantadina y la isomantadina. La mantadina que está ahí, por ejemplo, en el antifludes, por eso se recomienda a veces antifludes usar. Tiene esa particularidad de bloquear la proteína M2 que se encuentra en la envoltura de estos virus. Entonces, al bloquear la proteína M2, no hay el cambio de pH y bueno, queda ahí como un episoma dentro de la célula. Y vendrán pues otros mecanismos. Finalmente todo esto son detectados por proteínas que se encuentran en el citoplasma de la célula y que se van a activar, van a permitir que este endocito se rompa y venga todo otro sistema que se van a encargar de destruir al virus, ¿no? Entonces, evitando que el virus llegue a replicarse dentro de la célula. Pero esos mecanismos están dirigidos especialmente para algunos antivirales, porque no, perdón, para algunos virus. Otros antivirales, o sea, otros virus, tienen otros receptores y tienen otros mecanismos de ingreso, y entonces, como son virus que, si bien se replican, a veces producen muy poca sintomatología, no vale la pena escatimar esfuerzos para bloquear su ingreso, ¿no? Se lo deja que ingrese, que se replique, finalmente los anticuerpos que formamos nos van a proteger de esa infección. Pero hay virus que son molestosos, ¿no? Que son agresivos y que pueden producir graves cuadros clínicos o darnos lugar a graves secuelas. Y entonces, como es el virus del VIH, el virus de la hepatitis B, dentro de los virus ADNA tenemos al herpes virus principalmente, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede actuar contra estos virus? Estos virus tienen la particularidad de ser, al ser así agresivos, tener, yo podría decir, esos factores de virulencia que le permite al virus replicarse. Tienen un sistema más complicado en lo que se refiere a la forma de su replicación. No es simplemente copiar, utilizar la polimerasa de la célula y copiar su material genético, las ribosomas de la célula y ensamblar como lo hacen muchos virus. Ellos saben que la polimerasa de la célula no les va a ayudar en todos sus mecanismos porque no le dan todo el sistema, y entonces ellos tienen sus propias polimerasas o tienen sus propias retrotranscriptasas, o en el caso del VIH incluso tiene una enzima que le va a permitir insertar su material genético dentro del cromosoma de los linfocitos que está infectando, ¿no? Eso se llama las integrasas. Y como la célula no las tiene, entonces pues podemos actuar contra sus integrasas, contra sus propias polimerasas, contra sus retrotranscriptasas. Y la mejor forma de hacerlo es utilizando estas sustancias químicas, los análogos de nucleósidos. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la diferencia entre un nucleósido y un nucleótido? ¿Saben cuál es la diferencia? Hola, ¿me están oyendo? Sí, dime.
Primeramente, recalcando que nucleótido es un monómero que va a formar parte de del ácido desoxirribonucleico y del ácido ribonucleico, que conforman el ADN o el ARN, siendo este el nucleótido. Sin embargo, los nucleósidos son antivirales que se podría decir que son como los nucleótidos, se unen al, al genoma, al ADN viral y lo van a lo van a hacer infuncional, se podría decir. Van a inhibir su funcionalidad. Ya, estamos hablando del mecanismo de acción. Lo que yo quería era que me digan qué es un nucleósido y qué es un nucleótido, porque tenemos que ver, sí, dime. Bueno, doctora, la diferencia sería en que los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión con el nucleósido, mientras que el nucleósido sería la formación entre una pentosa y una base nitrogenada. Ya, muy bien. El nucleótido es el compuesto completo, digamos, base nitrogenada, azúcar, sea ribosa o desoxirribosa, y grupo fosfato. ¿No es cierto? Que necesitamos un fosfato libre y un oxidrilo libre de la ribosa para que se junten y se vaya formando la cadena. Ese es un nucleótido, es el que está listo para entrar por acción de la polimerasa en la cadena que se está sintetizando. ¿Sí? En cambio, el nucleósido no tiene pues fosfato. Entonces, no puede entrar a la cadena el nucleósido. Aquí les estoy mostrando en la presentación. Vean, ustedes tenemos un nucleósido. Este es la guanosina y la desoxirribosa, ¿sí? Pero no hay el grupo fosfato. No hay el grupo. Por eso decimos nucleósido. Y un análogo, un parecido a este, es este compuesto que es el aciclovir. Vean ustedes, tenemos el mismo ciclopentano hexano, ¿no? Pero un oxidrilo libre, no necesariamente ribosa, porque si no ya sería guanosina, ¿no ve? No tenemos ribosa, pero tenemos el oxidrilo libre que necesitamos para que el virus herpes que está infectando, a través de una timidinquinasa que él sintetiza, el virus lo sintetiza, le va a colocar el fósforo aquí para que se forme como un falso nucleótido, por eso decimos análogo de nucleótido. Y bueno, está monofosfatado y nosotros tenemos que tener 3 fósforos. Y se aprovecha, pues ahora está la maquinaria de la célula que le va a permitir a través de sus quinasas poner el segundo fósforo, el tercer fósforo, y ya vamos a tener un parecido nucleótido trifosfatado que va a entrar a reemplazar a la guanosina. En lugar de la guanosina va a entrar el aciclovir. O no va a poder ser reconocido por la polimerasa y se va a cortar la replicación, ¿no? O sea, el mecanismo de acción puede ser o que la polimerasa no pueda reconocer este complejo ya trifosfatado como la guanosina y no va a poder colocar el nucleótido complementario en la cadena que se está sintetizando y deja de actuar, se libera la polimerasa y no se sintetiza todo el material genético. O bien logra encajar, pero ya no está encajando una guanosina, de tal manera que cuando este DNA, esta cadena de DNA se vuelva plantilla, va a venir a polimerasa tan, pero aquí hay una ciclovir que ya no es lo mismo que una guanosina, y no va a poder reconocerla como tal, y no va a poder buscar una base complementaria para seguir, y entonces igual interferimos la replicación del virus, ¿no? Y este es el mecanismo que los investigadores están desarrollando ampliamente y hay una gran cantidad de antivirales relacionados con análogos de nucleósidos. Aquí les he puesto los más conocidos, digamos, ¿no? Relacionados con las guanosinas, todos los derivados de la ciclovir, el valaciclovir, ganciclovir, todos estos son derivados de la ciclovir.
otro, no es derivado de la ciclovir, pero que tiene una analogía con la guanosina y la ribavirina, uno de los antivirales más antiguos o de primera generación, que también se lo trata de utilizar y se lo ha tratado de utilizar en el tratamiento del COVID también a este antiviral. En relación a la adenosina tenemos la desoxinosina y la vidaravina, que también es un antiviral un poquito antiguo, que más que todo se lo utilizaba como, o sea, para detener la replicación de las células cancerosas, ¿no? Pero que también se lo puede utilizar como antiviral. Análogos de la timidina tenemos la acidotimidina, que es muy utilizada y es uno de los antivirales que constituyen la asociación de antivirales para el tratamiento del VIH, ¿no? La acidotimidina, la estazobutina. Estas dos, la iododesoxiuridina y la trifluoridina, también son antivirales de primera generación, se han utilizado mucho, sobre todo para el tratamiento del cáncer. El cáncer donde también hay un desorden en la replicación de las células, ¿no? Pierden su control y empiezan a replicarse, y entonces para parar un poco su replicación, pues se puede utilizar estos análogos. Y de la citidina tenemos la lamivudina y la desoxicitidina como principales antivirales. Hay muchos más. Antivirales derivados o análogos, mejor dicho, análogos de las bases nitrogenadas que constituyen al material genético. Los análogos de nucleótidos existen, se han creado, pero son en menor cantidad. Esos ya son nucleótidos verdaderos, ya están fosforilados, todo. Y bueno, pues dependerá de la célula, dependerá de la cepa y todo, para que estos antivirales puedan ingresar dentro y actuar. Son muy específicos, por ejemplo, el cidofovir simplemente para el virus herpes simple, muy poca acción tienen, por ejemplo, dentro de la familia herpes contra el citomegalovirus, pero es más efectivo contra el virus simple. Tiene otro mecanismo, si bien pertenecen a la misma familia, pero tienen otros genes que el cidofovir va a inhibir, ¿no? El adefovir también tenemos para el virus de la hepatitis B, principalmente. Este no va a actuar sobre el herpes simple, pero sí lo hace mejor sobre el virus de la hepatitis B. Este es un capítulo bien grande, ustedes lo van a estudiar al año cuando estén haciendo farmacología con mucho más detalle y van a ver cuáles son sus efectos secundarios, porque no son tan inocuos, ellos finalmente pueden actuar también sobre las polimerasas de la célula y producir cierto grado de inhibición, que son los efectos que hacen que se tenga mucho cuidado en la dosificación de estos antivirales, ¿no? Bueno, el otro mecanismo es una vez que se ha sintetizado el material nuclear, el virus ha evadido como sea, se ha sintetizado, y entonces él tiene que sintetizar su estructura, y su estructura está codificada en el material genético. Esta es la cadena de DNA o RNA, donde está toda la información. Ahí están los genes estructurales, los genes no estructurales, y vean ustedes cómo se representa aquí el gen que codifica el core o la proteína central, la proteína E1 de la cápside, la E2 de la cápside, una proteasa. Esta no es estructural, es una enzima que el virus necesita, una serin-proteasa, una helicasa para abrir su material genético. Bueno, y así tenemos incluso su ARN polimerasa. Está hablando de un virus de ARN seguramente, ¿no? Él va a sintetizar su polimerasa porque nosotros no sabemos copiar ARN como material genético a otro ARN como material genético. Nosotros tenemos una ARN polimerasa que va a copiar a RNA mensajero, pero el virus tiene que replicar su material genético y entonces él tiene que codificar su polimerasa. Y eso se codifica en este gen, ¿no? Y se transcribe en un RNA mensajero. Ese RNA mensajero se traduce
Eso es lo que les digo como poliproteína. Vean, están todas las proteínas adheridas unas con otras. Y así como está, no tiene pues ninguna actividad. Alguien tiene que venir a separar los fragmentitos y darles las funciones, permitirles hacer su estructura terciaria, cuaternaria para dar lugar a la formación de la forma activa de la proteína, ¿no es cierto? Y para eso viene pues proteasa, esta proteasa que viene y corta a los segmentos necesarios para constituir la proteína específica. Entonces va a cortar una proteína que va a ser el core, una proteína que va a ser un tipo de proteína de la cápside, otra proteína de la cápside y las proteínas no estructurales. Y entonces cada una de ellas va a ir a cumplir su función dentro del citoplasma o del núcleo de la célula, y recién todas estas se van a poder ensamblar y introducir el material genético que se ha replicado en otro lado para dar lugar a la formación del embrión. Entonces, esto, vean, nosotros no tenemos, nosotros sintetizamos proteína por un gen, una proteína, un gen, una proteína. En cambio, los virus, ¿no? Ellos pueden sintetizar todas las proteínas en una sola, utilizando el ribosoma, lógicamente, de la célula. Y como no tenemos nosotros proteasas con estas características, pues es importante estos inhibidores de proteasas como el saquinavir, ritonavir, que se utilizan sobre todo para el tratamiento de las infecciones por VIH. El VIH tiene esta particularidad de sintetizar una poliproteína que debe ser cortada por una proteasa que él la codifica como una proteína temprana, ¿no? Y entonces se puede inhibir esa proteasa con estos antivirales y el virus ha infectado, se ha replicado, se han traducido sus proteínas, pero no puede ensamblarse. Y si no se ensambla, ¿qué pasa? No sale pues el virus, no puede salir, sigue encerrado en su cárcel, que es la célula que él ha utilizado como huésped para su replicación. Esos son los inhibidores de proteasa. Bueno, esto es muy particular porque generalmente los virus cuando ya salen por lisis o salen por exocitosis, no destruyen a la célula, pero finalmente la célula, al verse atacada, ¿qué es lo que hace? Se ve tan desprovista ya de sus nutrientes, sus enzimas que han agotado, etcétera, y la célula al final a veces termina muriendo o le cuesta tiempo reponerse para volver a replicarse y formar nuevas células, ¿no? Entonces el virus, ¿qué hace? Como les digo, ellos en el momento del ensamblaje saben a qué lugar de la célula van a salir, no salen por cualquier lugar, y entonces ellos lo marcan. Por ejemplo, el virus de la gripe tiene esta particularidad de que cuando infectó una célula del epitelio respiratorio, se replicó ya en muchas copias, van a marcar con sus glicoproteínas el sitio donde se tiene que ensamblar. Entonces ahí va a ir una proteína, que es la proteína del core, a tapizar, digamos, ese sitio, y va a permitir que los segmentos, porque el virus de la gripe es un virus segmentado, tiene 8 segmentos, los segmentos que hacen el virus se incluyan dentro de esta casita que se está preparando, y todo esto son dirigidos por esas proteínas no estructurales. Esas proteínas no estructurales dirigen toda esta forma como el virus va a salir. Ya, una vez que el virus se ha ensamblado, se libera por exocitosis. No se rompe la célula, no se lisa, pero al salir por exocitosis, ¿qué es lo que pasa? Como la célula tiene receptores para la hemaglutinina, que está aquí en la membrana. Cuando el virus sale, a través de su hemaglutinina se vuelve a fijar al receptor. Entonces no se puede liberar, como que si lo hubiéramos
soltado de la cárcel, pero con un cinturón lo tenemos agarrado al portón. Y entonces el preso no sale, pues está ahí, sigue, está afuera, está en libertad, pero sigue agarrado a la cárcel, no puede salir. Y quien le permite la salida es una neuraminidasa que el virus codifica y que corta esto y lógicamente ya el virus se libera y va a infectar otras células, a continuar su patogenia, ¿no? Ahora, si nosotros lo mantenemos adherido al virus, a estos receptores de la célula, pues el virus no va a salir, se va a quedar ahí adherido. Y al estar adherido, como esta célula ha sido atacada, no se ha quedado calladita, ha hecho sonar sus alarmas, citoquinas, todo aquello sale y vienen, pues, este virus que sigue adherido a la célula, no le está dejando salir, van a venir a destruir al virus, ¿no? Porque el antiviral, el zanamivir, el oseltamivir, no han permitido que la neuraminidasa corte la unión del receptor de la célula con la glicoproteína o con la hemaglutinina. Bueno, eso para la gripe, y lo más importante es esto, los interferones. Es otro capítulo de los antivirales que también está teniendo amplio desarrollo, sobre todo contra esos virus que tienen tendencia a la cronicidad, ¿no? Como el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B. Y hay muchos otros virus que pueden ser tratados con la administración de interferones. Su nombre lo indica. ¿Qué hace el interferón? Interfiere en la replicación de los virus. Lamentablemente, la primera célula que permitió su replicación, esa va a morir. Pero esa antes de morir va a expresar, o sea, va a activar los genes que codifican por esas proteínas que se conocen con el nombre de interferón. ¿Cómo se va a activar? A través de receptores que se encuentran dentro del citoplasma y que son vías de señalización, o sea, no se activa todo el cromosoma, sino los genes que necesita la célula en su momento, ¿no? Y esas señales van a hacer que esos genes que codifican interferón alfa, interferón beta, empiecen a expresarse y empiecen a traducirse en proteínas, y esas proteínas van a ser liberadas por estas células infectadas. Ella va a morir posiblemente, pero esa proteína va a pasar a su célula vecina. Y entonces en su célula vecina, ¿qué va a hacer? Como hay receptores para los interferones, al unirse con la proteína, se van a producir cambios en la conformación de este receptor y van a mandar señales, van a activar una serie de mediadores de información en la señalización, van a ir al núcleo y van a permitir que se activen algunas proteínas que tienen la particularidad de desdoblar o destruir a proteínas extrañas que se encuentran dentro de su citoplasma. ¿Y qué proteínas extrañas? Pues el material genético de los virus, sobre todo RNA. Entonces van a producir RNAsas y el virus va a ingresar, ¿no? Se va a liberar de su cápside, va a estar el RNA libre, pero ya está la RNAsa lista como para actuar sobre ese RNA y lo va a inactivar, ¿no? Y de esa manera esta célula se va a proteger de la replicación del virus. Ese es el mecanismo básico, general. Es importante tal vez explicarlos de esa manera. Esta vía de señalización es bastante compleja, pero bueno, los químicos lo conocen muy bien, pero ese es el mecanismo de los interferones. Y estos después son antivirales que se están explotando mucho actualmente para el tratamiento de los nuevos virus que están apareciendo. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, hablamos del coronavirus como un virus así de resfriado común. Sí, había coronavirus, pero no como el SARS-CoV-2 que nos ha dado altas tasas de letalidad. No lo conocían, ni siquiera el VIH. Yo no sabía que era el VIH. Y cuando aparecieron los
primeros pacientes y se aisló al virus, ya fue una gran novedad. Ahora, un nuevo coronavirus, un virus del ébola, siempre ha existido, pero nunca con esas características epidémicas, tal vez porque ya somos mucha población, nuestros hábitos han cambiado, estamos más expuestos a virus salvajes y hay tantos virus. Bueno, hay muchas cosas que podríamos seguir hablando. La presencia de los virus asociados que ayudan en la infección de algunos otros virus. Entonces, campos todavía se están investigando. Bueno, eso podríamos resumir como medicamentos antivirales. ¿Cómo podemos actuar contra los virus? Solamente contra aquellos más graves. No vale la pena trabajar sobre el virus del resfriado común, por ejemplo, como les he mostrado el pleconariz. Un ejemplo para hablar sobre alguna actividad contra el virus de la hepatitis A, que está dentro de la misma familia, es un picornaviridae también. Pero el virus del resfriado común, ¿qué nos produce? Nos produce un poco de rinorrea, un poquito de la garganta nos molesta, estamos 2-3 días así medio mocosos y se pasa. No hay mortalidad, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar antivirales? En 2 días vamos a estar. Ni siquiera nos da fiebre, nada, ¿no? Simplemente es la rinorrea un poquito y la garganta que molesta. Pero 2 días, 3 días y se pasó la infección. En cambio, yo no quisiera infectarme con el virus VIH, por ejemplo, ¿no? Ese sí complica la vida y no es en 25 días o en un mes, sino años que vamos a tener que padecer las secuelas y las consecuencias. Y entonces contra ese virus sí hay que trabajar. Y por eso les digo que son los virus donde más se han desarrollado medicamentos antivirales en esta última década. En la última década es donde han aparecido más. Sobre todo contra el virus del ébola, que se ha presentado como una epidemia en el África hace unos 4 años atrás, 5 años atrás, y contra el coronavirus que ha empezado también como MERS, como SARS-CoV-1, y ahora tenemos el SARS-CoV-2, y no sabemos qué virus más van a aparecer. Bueno, y este capítulo que no vale la pena que lo siga explicando porque ya lo conocemos desde nuestros capítulos de bioseguridad, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí podemos ir tal vez a alguna pregunta, no sé si tienen ustedes o vuelvo al cuestionario de actividad. Vean ustedes a las preguntas que tenía ahí, creo que las he respondido con la pequeña y el resumen que les he hecho de la exposición. ¿Tienen alguna pregunta? Dime. John. Doctora, tengo una pregunta respecto a los efectos adversos de los antivirales respecto a la replicación intracelular de los virus. ¿Cuáles serían los efectos adversos más comunes en los virus más simples si intento tratarlos? Ya, que de alguna manera llegan también a interferir la polimerasa de la célula y algunas enzimas de la célula. Entonces, si se interfieren en el metabolismo normal de la célula, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esa célula va a morir y depende de dónde esté esa célula, si está en el riñón, si está en el hígado, ¿qué va a pasar ahí? Si mueren células renales, glomerulares, vamos a llegar a una insuficiencia renal, podemos llegar a insuficiencias hepáticas, podemos llegar a alteraciones en el miocardio, ¿no es cierto? Esos son los efectos secundarios. No son tan inocuos. Si bien estoy actuando sobre la polimerasa, que no la tenemos, si bien estoy actuando sobre la proteasa del virus del VIH, pero esa proteasa que actúa para el virus del VIH
puede tener alguna actividad sobre alguna proteína que tengamos y va a producir también problemas, sobre todo a nivel de los órganos que depuran eh, estas sustancias que para nosotros son extrañas, son tóxicas y las que tenemos que eliminar, ¿no es cierto? Y entonces ahí vamos a tener lesiones renales, lesiones hepáticas, incluso hay lesiones glandulares, ¿no? De insuficiencia pancreáticas, suprarrenales. Esas son las complicaciones. Esas son las complicaciones. No son tan enormes. A eso me voy. Esos son los efectos secundarios. Ustedes van a estudiar por eso en farmacología la farmacocinética y la farmacodinámica de cada uno de estos antivirales. Bueno, existen representantes de grupo. Entonces van a estudiar por grupos, ¿no? Por grupos. Inhibidores de la guanosina, inhibidores de la piridina, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son sus efectos secundarios? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué les parece? Así vamos a hacer nuestras clases, un pequeño resumen o una exposición. Yo creo que ya no voy a subir más que las diapositivas a Classroom, porque las grabaciones he visto que de 480 o 450 estudiantes que están inscritos, solamente han entrado a escuchar la grabación 70, 80, 120. Entonces, yo considero que le pongo mucho mi tiempo en grabar, en editar, a la doctora Santa Cruz le quito su tiempo porque ella tiene el programa y le edita, y entonces duplicamos nuestros esfuerzos para muy poco beneficio. Sí, 120 se van a perjudicar de no oír la grabación, pero voy a tratar de hacer diapositivas más explicativas, donde no necesite necesariamente la participación o la exposición de la clase. Y la voy a hacer en nuestra clase teórica aquí, en lugar de estar respondiendo preguntas que a veces ni siquiera las planteo muy bien, tal vez ustedes no las entienden. Y entonces, hemos hecho esto con Bacterio, hemos sacado preguntas de muchas de las preguntas que les hemos hecho, pero no sé qué ha pasado, porque tenemos tanto porcentaje de reprobación. Me da pena, no sabemos cómo motivarlos a los estudiantes. He visto en mis grupos que han perdido la motivación, están más ocupados en otras cosas. Tal vez el periodo seleccional que hemos tenido ha creado grupos de conflicto por uno o por otro lado. Y bueno, les está ocupando más aquello y decimos, tenemos tiempo, que son 2 semanitas, pero ya no tenemos tiempo. Miren, en agosto ya estamos a 15, medio mes, y septiembre más. Y ahí tenemos una semana de festejos que no la podemos evitar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes se fijan, son 6 semanas más y ya están en parcial. Ya está el parcial. Van a terminar de dar el segundo parcial y van a entrar al tercer parcial. Entonces, tengo que motivar de alguna otra forma. Yo creo que tal vez dando la clase teórica, no sé cómo serán las otras clases teóricas de las otras asignaturas, pero a ver, haré la prueba, por lo menos cambiaré la metodología para que no se vuelva el rutinario y aburrido tal vez, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Me gusta la opinión de ustedes, me gusta la participación de ustedes, yo tengo que considerar a lo que ustedes crean necesario. ¿Qué dice Zulma? ¿Qué te parece, Zulma? Zulma no está, pero ha activado su... Hola, doctora. Hola, Zulma. Sí, ¿Qué no te podía parece? activar el micrófono. Ya. ¿Qué te parece Eh, lo que he propuesto? sí, doctora. Bueno, un poco vamos a estar estresados por el segundo parcial. Ya se aproxima el tercero. Tengo- Tienen que aprobar sí y, o sí el tercero. sí, doctora.
Y entonces, ¿qué te parece la propuesta que he hecho? De hacer clases teóricas, así expositivas, resumen si ustedes quieren, y solo subir al Classroom las diapositivas. Mm, las diapositivas, doctora, sí ayudan mucho. Sobre todo las diapositivas, ¿no? Más que la clase grabada, porque entre que Mm, escuchan a veces uno se duerme, en la sí, grabación no sigue. sí, las diapositivas y la grabación igual, doctora, ayudan mucho. A ver, otra opinión. John, me levantaste la mano. Sí, doctora. Hay una pequeña acotación. Las grabaciones, por mi parte, ayudan más desde el enfoque explicativo, porque te ayuda a concretar ya el tema y enlazarlo, y no solamente que sea un montón de términos que se tenga que memorizar, ya que eso es Claro. lo que hace complicado la materia. Sin embargo, en los videos ya te da un enfoque más holístico y más integrado, de tal manera que asocias conceptos que en el libro los textualiza y en el video ya los integra. O sea que tú eres partícipe de que se sigan grabando las clases, que se Sí, sigan las subiendo grabadas. clases que se graben y aquí se pueden responder las preguntas. En este caso, más que todo, no pude ver yo por mi parte, no pude ver la clase grabada, no completa, ya porque estamos en los parciales y específicamente en fisiología. Sí. Otra cosa que me llama la atención es la poca asistencia a la clase. O sea que parece que esta metodología no es motivadora. No es motivadora porque que participen 5, 6, 7, hasta 13 de 400 estudiantes, no vale la pena. Incluso hasta creo que es mejor que hagamos clases presenciales y en la pizarra, ¿no? Haremos los dibujos que correspondan, esquemas aunque sea, que son mucho más manejados, o sea, más motivadores para los estudiantes que simplemente una clase grabada o una clase virtual. Me apena que solamente estén los mismos 5, 6, hasta 13, digamos, pero yo por lo menos en mis clases nunca he pasado ya de 20 en los últimos 3 meses, ¿no? Son máximo 18 participantes. Después ya no, ahora son 5. Entonces digo que estas clases no son motivadoras. Los chicos ya se han conformado con que va a estar grabado y como les digo, hemos revisado cuántos ingresan a la grabación. Máximo 120, 130 han ingresado a escuchar la grabación. Y el resto no, son 450. Entonces decimos, estamos trabajando, sí, para 130, que tal vez son los 130 que han aprobado, no sé. Pero, ¿por qué no podemos tener más aprobados? El examen no estaba nada difícil. No estaba nada difícil. Y sobre todo, como les digo, las preguntas estaban relacionadas con las preguntas que hemos hecho en la guía. Pero no sé, bueno, es que era amplio el tema, confuso tal vez, una con otra bacteria, y no siguen, pues no van estudiando de a poquito, ¿no? Entonces, no crean que no nos deja de preocupar esta situación. A mí me frustra ver esto, ¿no? Una clase teórica que le he preparado, que he buscado imágenes. No es fácil. Hay que estar entrando a una cosa, otra cosa, y acaso es lo único que hago, tengo otras actividades también. Y tengo que dar mi tiempo hasta las 12, 1 de la mañana, tratando de hacer una clase, poniendo imágenes para que se comprenda, para que se entienda y que tengamos ese porcentaje de reprobación y que ni siquiera hayan escuchado las grabaciones. Eso es lo que me preocupa. Ni siquiera han entrado a clase. Entonces, haremos pues clase teórica así expositiva, un resumen, ¿ya? Y lógicamente los que ingresen a la clase teórica, si van a ser los 130, ellos se van a beneficiar.
Si no, no van a terminar mal. Bueno, esa es mi propuesta, eso voy a probar. No tenemos más, como les digo, son 6 semanas, 7 semanas más de clases. Ya con eso estamos acabando nuestro temario y nos estamos preparando para el próximo parcial. Entonces, estas 7, 8 clases, o no sé, 8 semanas, mejor dicho, vamos a, yo por lo menos voy a aplicar esta metodología. Sí les voy a subir las diapositivas para que no me digan no, que en Shabbat dice, que en el 8 no dice, que les voy a subir las diapositivas. Pero voy a dar la clase virtual así, en resumen. ¿Ya? ¿Quedamos en eso? Bueno, les agradezco, ya tengo que irme a dar clase al otro grupo de prácticas, les tengo que volar. Les agradezco por su participación, están bien registrados en mi, a ver, aquí azul no los registrados, una entrar un poquito tarde, una vida. Muy buenas tardes, estudiantes, que tengan una buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.